Para entender la curva de indiferencia, te presento a Juan. Juan gasta todo el dinero que gana, todos los meses. Si sus ingresos aumentan, su consumo también aumenta. Esto no es algo peculiar de Juan, sino una tendencia natural del ser humano. El ser humano, en general, tiende a consumir más a medida que suben los ingresos. Si bien es cierto que algunas pocas personas no son como Juan, la gran mayoría sí lo es. A medida que ganan más, comen más, compran más ropas, se compran una nueva casa, un nuevo auto, etc. Esto nos indica que el nivel de satisfacción de las personas sube cuando consumen más. Más siempre es mejor que menos. A Juan le encantan las galletitas y las gaseosas, tanto que se acostumbra a consumir 30 galletitas y 30 botellas de gaseosa por mes. Lo consume prácticamente todos los días. Para Juan no existe la opción de consumir solo 20 de cada uno por mes, ya que eso no lo satisfará. Lógicamente, consumir solo 10 de cada uno es aún peor. Pero él estaría feliz de poder consumir 40 de cada uno al mes. Esto nos indica que Juan estaría feliz en cualquier punto de esta área, ya que en cualquier punto en dicha área, Juan podrá consumir más galletitas o más gaseosa que ahora, o más de ambos. Todo esto sin disminuir la cantidad de ninguno de los dos. Al contrario, cualquier punto en esta área no será satisfactorio, ya que Juan tendrá menos cantidad de por lo menos uno de sus productos favoritos. Ahora que ya sabemos lo que le hace feliz y lo que no a Juan, veamos cuáles son sus puntos indiferentes, es decir, los puntos en donde obtendrá el mismo nivel de satisfacción que su punto actual de 30 unidades de cada producto al mes. Las curvas de indiferencia suelen tener esta forma. En este punto, Juan consume 30 unidades de galletita y 30 botellas de gaseosa, y es en donde él se encuentra actualmente. Todos los puntos sobre la curva satisfacen al mismo nivel que el punto actual. Por ejemplo, en este punto, Juan consume 90 botellas de gaseosa y 10 galletitas. En este punto, 50 botellas de gaseosa y 20 galletitas. En este punto, 20 botellas de gaseosa y 50 galletitas. En este punto, 10 botellas de gaseosa y 90 galletitas. Vamos a nombrar a cada punto con las letras A, B, C, D y E. Si observamos entre el punto A y el B, notamos que se sacrificaron 40 botellas de gaseosa para agregar 10 galletitas. Si hallamos la división entre 40 y 10, tendremos como resultado que se sacrifican 4 botellas de gaseosa para agregar una galletita. A esto llamamos relación marginal de sustitución. En este caso, la relación marginal de sustitución es 4. Pero si vemos entre el punto B y el C, notamos que Juan estuvo dispuesto a sacrificar solo 20 botellas de gaseosa para agregar 10 galletitas. La relación marginal de sustitución entre los puntos B y C es 20 sobre 10, que es igual a 2. Pero ¿por qué varía la relación marginal de sustitución? Esto es por la utilidad marginal decreciente. Cuanto más tenemos de un producto, menos lo valoramos. Y cuanto menos tenemos de un producto, más lo valoramos. Si tenés $1.000.000 ahorrados y se te pierden $100, tu sufrimiento no será tanto como la misma situación, pero con solo $150 de ahorro. Eso es lo que pasa también con la gaseosa y las galletitas en caso de Juan. Es por eso que la curva de indiferencia toma la forma de una curva y no una línea recta. Y te preguntarás, ¿por qué Juan no compra infinitas botellas de gaseosa e infinitas galletitas para tener una satisfacción infinita? Bueno, la respuesta a eso está en lo que dijimos al comienzo del video. Juan gasta todo el dinero que gana todos los meses. Esto significa que su dinero no es infinito, sino limitado por su nivel de ingreso. Y si Juan gana más,
lógicamente podrá consumir más, lo que hará que la curva de indiferencia se desplace a la derecha. Y cuanto más se desplace a la derecha, mayor será el nivel de satisfacción. Estas curvas de indiferencia jamás podrán cruzarse, ya que si eso ocurre, estaremos diciendo que en el punto de intersección, una misma combinación de bienes representa dos niveles diferentes de satisfacción para una persona. Eso no tiene sentido en un estudio económico. Si bien la curva de indiferencia, como su nombre lo dice, es una curva, también existen excepciones, que son los bienes sustitutivos perfectos y complementarios perfectos. De eso hablaremos en el próximo video. Esto fue la curva de indiferencia. Muchas gracias.